En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Hablemos un poquitito de economía porque tuvimos el lunes la información del IMASEC, ¿no?, que entregó el Banco Central, 3,2% en septiembre. Se compara mismo mes con el año anterior, ¿no? Buen desempeño del comercio, que tuvo ahí prácticamente un 11%, un poco los servicios. Estamos hablando aquí de un índice que cubre más del 90% de los bienes y servicios que están incluidos en el Producto Interno Bruto. Ahora, la pregunta es si la economía chilena crece y muestra este indicador. ¿Hay un repunte del ahorro en Chile? ¿Están ahorrando las familias chilenas? ¿Qué pasa con el bolsillo de las familias chilenas? Vamos a conversar con Enrique París Horvitz, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Decano, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, gracias. Déjeme partir preguntándole, decano, primero, ¿qué tan significativo es el crecimiento que tuvimos en el IMASEC de septiembre y cómo hay que entenderlo? ¿Es una señal de reactivación? ¿Es una recuperación frágil? ¿Es una golondrina que no hace verano? Usted tiene la palabra. Es una recuperación, pero es una recuperación moderada. Esto confirma que la economía se va a expandir este año en un 2,5, eso converge hacia ese resultado. 2,5 es muy bueno, digamos que es un crecimiento moderado que ayuda a generar más confianza, y si en la economía hay más confianza, puede haber más inversión y eso potenciar el crecimiento futuro. Ya, y si uno tuviera que tratar de hacer una cierta proyección, ¿cuánto de este crecimiento se debe realmente al buen desempeño del comercio y los servicios? ¿Cuánto podría explicarse por los días hábiles extra respecto al año pasado? ¿Y cuánto también respecto a eso que todo el mundo está esperando, ¿no? Así casi como una especie de mantra de una mayor recuperación estructural de nuestra economía para empezar a también recuperar esas sendas de mayor crecimiento? No, yo creo que estos datos y los que hemos conocido durante el año no responden a un mejoramiento estructural, más bien hay una recuperación de un conjunto de elementos. Tú mencionaste lo del ahorro, y el ahorro registra cifras positivas. Cuando el ahorro aumenta, eso quiere decir que se generan mejores condiciones para que aumente la inversión, y eso sí que contribuye a un crecimiento más duradero en el futuro. Pero las razones del aumento de ese ahorro en parte se pueden explicar por el aumento de la actividad, este 3,2%, o del 3,8% del PIB no minero, pero también corresponden a una recuperación de lo que vivimos hace unos años atrás. El ahorro se deterioró muchísimo con los retiros de los fondos de pensiones. Hoy día el ahorro está cerca del 22% y llegamos a estar en un 16%, y cuando eso ocurre, con menos recursos para la inversión, y por lo tanto eso no ayuda al mejoramiento de la actividad económica. ¿Uno debería preocuparse por la baja que tuvo la minería, que cayó 2,2%? ¿Es un sector tan estratégico o es parte de un ciclo natural? Más que un ciclo natural, esto en el caso de Chile está íntimamente asociado, recuerdas, al accidente en el Teniente. Perfecto. En la recuperación de esa actividad influye en las cifras nacionales, pero más bien hacia adelante, cuando uno mira el precio del cobre, lo que debiéramos observar en el caso de Chile es un aumento de la producción, incluso de yacimientos menos rentables, pero con un alto precio. Probablemente las mineras van a explotar esos yacimientos. Por lo tanto, el retroceso este mes, probablemente en el último trimestre debiera repuntar. Ya, perfecto. Ahora, mirando este tipo de crecimiento concentrado fundamentalmente en el comercio y los servicios, ¿no? ¿Cómo influye, cómo impacta en la calidad del empleo y en la productividad a largo plazo? Impacta mucho, la verdad. Esto nos está hablando de una expansión del consumo, eso es positivo. Probablemente, si esa tendencia se mantiene, podríamos admitir que en materia de empleo puede traer algunas buenas noticias para el empleo que se genera particularmente en el periodo de Navidad, en diciembre, en donde hay un aumento en el consumo. Si ese aumento del consumo viene asociado a un impulso desde ahora, eso podría entregar buenos resultados en materia de empleo, pero van a ser igual modestos.
En términos de productividad, no tiene que ver con la productividad, esos son problemas más estructurales que están asociados a la inversión y uno podría decir que están asociados a esta buena noticia que hemos conocido sobre una mayor tasa de ahorro en el último tiempo. Ya, y pero sí. esto es modesto todavía. Estamos hablando de una economía que se ha recuperado, vamos a crecer levemente sobre el promedio de América Latina, pero a diferencia de lo que le ocurría a Chile hace años atrás, estamos creciendo muy por debajo del promedio del mundo. Y aquí quiero apuntar, ¿no? Porque cuánto de este repunte es suficiente para sostener primero la meta del gobierno, o la meta que no hemos fijado, o se ha fijado el país, de un 2,5% del Producto Interno Bruto para este 2025, y luego tratar de mirar un poquitito hacia adelante, de mejorar esa aspiración de mayor crecimiento, más allá de un 2 a 3. Bueno, yo creo que hoy día las expectativas para el 2026 están entre el 2 y el 3, como dices tú. Y están en ese rango, entre otras cosas porque el gasto fiscal no está en condiciones de poner muchos recursos en inversión pública. Tenemos una estrechez de gasto muy fuerte y la discusión en el Congreso no está alineada, no está orientada con mirar estos objetivos de largo plazo, de potenciar la inversión pública para que sea una palanca para el desarrollo. Y están estos temas más estructurales relacionados con el impulso de la inversión y que esta inversión contribuya a aumentar la productividad. En Chile hoy día tenemos una productividad negativa y ese es un problema estructural que no se va a resolver en 6 meses, ni siquiera en un año. Claro. Exige decisiones de mucho más largo plazo para que podamos aspirar a un crecimiento mayor. Y lo último sobre eso, se dice normalmente en economía que hay, de pronto cuando hay brechas de capacidad, uno puede estar creciendo más allá del crecimiento de tendencia. Hoy día esas brechas de capacidad en la economía chilena se están cerrando, lo cual quiere decir que no estamos en condiciones de crecer mucho más allá de nuestra tendencia. Y la tendencia habla de un crecimiento muy modesto porque no hemos logrado resolver los problemas asociados a la productividad tanto del trabajo como del capital. Ese es un buen punto. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santo Tomás, Enrique París Horvitz. Decano, siguiendo esa misma línea, quizás esta pregunta un poco compleja, porque aquí uno puede especular, pero ¿qué señales uno debería mirar, el ciudadano común debería mirar para saber si este tipo de crecimiento se traduce en mejoras reales en su economía diaria? Quisiera llevarte a algo que es muy importante en economía, que tiene que ver con la confianza y la percepción que tienen los agentes económicos, particularmente los hogares. Uh-huh. Y algo de eso se refleja en la última encuesta del CEP, en donde el pesimismo o las visiones más negativas han retrocedido. Y creo que eso va de la mano de observar que la actividad económica, aun cuando de manera modesta, se ha ido recuperando. Las personas siguen pensando que la situación económica del país es regular, pero consideran que es menos mala de lo que era hace un año atrás. Su situación económica personal en general es percibida como buena y creo que eso está asociado a que observan niveles de actividad económica mejores que los del año pasado, pero sabemos que esos niveles no son suficientes para cerrar las brechas de desempleo o significar un fuerte impulso para el crecimiento económico. Ahora, mirando el ahorro, Chile llegó a una tasa de ahorro del 21,6% del Producto Interno Bruto, pero es un tercio de los hogares el que dice haber ahorrado en el último año. ¿Cómo se explica esto? Bueno, tenemos un porcentaje muy alto de personas que simplemente no tiene capacidad de ahorro. Ninguna, claro. Y ese nivel al que te refieres tú, más allá de preguntarle a los hogares, el aumento desde un 16 o 17% que había en el periodo 2022-2023, tiene mucho que ver con la recuperación, y esto es positivo, con el ahorro en los fondos de pensiones. Ha habido una recuperación de ese ahorro que está asociado a la actividad, está asociado a algo de empleo, pero objetivamente los hogares chilenos enfrentan grandes dificultades. Esto que tú observas acerca de la cantidad de hogares chilenos que tiene muy poca o nula capacidad de ahorro no es de hoy. Este es un problema
bastante más estructural que arrastra nuestro país, pero que hoy día cobra más fuerza por las estrecheces y una perspectiva de crecimiento moderada como la que estamos observando. Ahora, y si uno mirará en esta misma perspectiva, entonces, cuando uno ve que hay un repunte en el ahorro estructural, en el ahorro es estructural, coyuntural, considerando que teníamos un alto endeudamiento de la familia, ¿cómo habría que entender? Porque suena como un poco paradojal, un poco paradójico. Yo creo que esta tendencia respecto del ahorro va a seguir afirmándose. No creo que de manera acelerada, pero vamos a seguir observando aumentos graduales de la tasa de ahorro. Esto está asociado con las perspectivas de crecimiento que para el 2026, que se proyectan en un rango similar al crecimiento con el cual vamos a terminar este año, del 2,5%, pero hay que entender al mismo tiempo que hay a nivel mundial, y nosotros somos un país con una economía muy abierta, altos niveles de incertidumbre. Estos han tendido en los últimos meses a controlarse, pero nadie hoy día apostaría de que el 2026 va a ser un año con niveles de crecimiento sobre el 3,5, 4%, más bien en torno al 3% para las economías más desarrolladas. Decano, ¿qué riesgos existen si se generaliza la idea de que los hogares están en mejor pie financiero cuando gran parte del país sigue endeudado en el fondo? Claro, sostener que los hogares están en un mejor pie financiero, esto corresponde solo a un sector. Claro. El riesgo que podría haber es crear la sensación de que es posible endeudarse cuando los niveles de endeudamiento son altos. Esto tiene que ver con una discusión que tenemos cada 2 meses acerca de las tasas de interés. Como sabes, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés. Esto es bueno para el ahorro, porque si la tasa de interés que fija el Banco Central es alta, hay incentivos para los hogares y los agentes económicos a ahorrar más. Pero esa tasa de interés tiene que tender a bajar en la medida que la inflación quede completamente controlada, y ese es también un desincentivo simplemente para el ahorro. Pero, ojo, creer que porque estamos aumentando gradualmente las tasas de ahorro, estamos en condiciones de endeudarnos. Claro, puede ser muy peligroso. Muy peligroso. El fisco está muy endeudado y necesitamos controlar ese nivel de deuda, recuperar completamente los ahorros provisionales y pensar más bien en qué hacer con recursos para la inversión. Ahí hay el crecimiento. Ahí hay un punto. ¿Qué se puede hacer para que en el fondo el ahorro sea más inclusivo? Yo sé que lo primero es mayores salarios, evidentemente, pero ¿qué más se puede hacer considerando que son las personas con más ingresos y educación las que más pueden ahorrar? Qué bueno que preguntes eso, porque en relación al ahorro y también a la inversión y al consumo, la educación financiera es clave. Uno no puede colocarse en los zapatos de muchas familias que en ocasiones tienen que tomar la decisión de endeudarse porque tienen que enfrentar o una deuda importante o una situación crítica a nivel familiar, muchas veces de salud, y por lo tanto la opción es contraer un crédito. Uh-huh. Cuando ese tipo de situaciones ocurre, es muy importante informarse de cuáles son las mejores alternativas. Entonces, diría que la educación financiera es una cuestión fundamental, sobre todo a nivel de los hogares. Muchas veces cuando hay deudas que están atomizadas, la posibilidad de reprogramar esas deudas, agrupando esas obligaciones, incluso pudiendo aplanar el pago de esas obligaciones en el tiempo. Entonces, la educación financiera es un elemento, es una herramienta que puede ayudar mucho a los hogares chilenos cuando se ven en la obligación de recurrir al endeudamiento. ¿Qué tan efectivas han sido las campañas de educación financiera? ¿Qué elementos nos podrían faltar para que el ahorro sea visto como una práctica realista y no como un lujo en el fondo? Debo reconocer que han sido en general bajas. Muchas veces nos movemos en un círculo que es un poco vicioso. Quienes acceden a la formación financiera son personas que ya tienen un mayor nivel de educación. Hay esfuerzos desde el gobierno, es muy importante que el sistema financiero se esfuerce en eso. La CMF ha impulsado algunos programas, pero se quedan cortos y conocemos todos los días de situaciones muy críticas, muy angustiantes de hogares que están endeudados hasta con prestamistas
porque están fuera del sistema financiero y por lo tanto teniendo que enfrentarse a niveles de endeudamiento impagables. Por último, decano, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Del Estado, las universidades, estoy pensando, incluso el sistema financiero, en poder consolidar una cultura de ahorro que sea más bien transversal. Mira, Juan Manuel, yo creo que en este tema que estamos conversando, lo que hay que reconocer es que desde el punto de vista del Estado estamos hablando de un bien público. La información acerca de cuál es la mejor manera de contraer un crédito o cómo enfrentar las obligaciones derivadas de un crédito constituyen un bien público y por lo tanto el Estado y las instituciones públicas relacionadas con el sistema financiero tienen una obligación gigantesca. La CMF, por cierto, probablemente a nivel del Ministerio de Educación, en los colegios, educación financiera, hoy día en donde muchas veces es muy fácil contraer créditos o endeudarse o a través del juego en el celular, la educación asociada a lo que significa operar con dinero, con recursos, constituye una responsabilidad, una obligación estatal. Qué gran conversación para entender un poquitito mejor. En medio de este IMASEC, también otro aspecto que tiene que ver también con el ahorro. El decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Santo Tomás, Enrique París Horvitz, conversando esta tarde con nosotros. Decano, un gusto como siempre poder conversar con usted. Un abrazo. Juan Manuel, un gusto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 7:29.